Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. Esta es una emisión especial que hemos titulado La ciencia política de Gianfranco Pasquino, una reflexión a tres voces. Para ello, contamos con la presencia del doctor Antonio Garrido, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Murcia, España, vicedecano de la Universidad de Murcia y autor de innumerables libros sobre partidos, elecciones y sistemas electorales, el último de ellos en colaboración con Dieter Nolen. También está con nosotros la doctora Mara Pegoraro, profesora titular de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente es coordinadora del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas y es miembro de la red de politólogas No Sin Mujeres, ambos conocidos y muy prestigiados politólogos. El doctor Fabián Calle, que originalmente estaba contemplado para estar con nosotros, lo hará más tarde a través de un video ya grabado para sumarse a esta emisión especial. Una vez más, gracias a los dos por estar con nosotros y gracias al profesor Pascuino, que también nos hace el honor de acompañar a este breve diálogo de esta misión especial. Sí, Antonio, Mara, gracias por estar aquí. Nos tocó hablar a nosotros, no sabía cómo, cómo era Sí. la dinámica. En principio, gracias a Anselmo por la invitación. Gracias, profesor Pascuino, por permitirme hablar de su obra y de su persona ante usted. Eh, yo tuve la fortuna de poder hacerle una entrevista al profesor Pascuino cuando se celebraron los 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Creo que fue una de las cosas más interesantes que hice a lo largo de mi carrera académica devenida en algunos momentos en periodista, ¿no? Digamos, hay un vicio que los politólogos y las politólogas tenemos, que es que a veces nos damos el placer de jugar a ser periodistas y entrevistar personalidades de la ciencia política que a la vez son personalidades de la política. Y para mí además es un placer poder compartir este espacio con el profesor Garrido, a quien no conozco personalmente, sí sus publicaciones, así que la virtualidad nos da la posibilidad de por lo menos ponerle rostro a los libros, como digo yo muchas veces en mi clase, ¿no? Digamos, y creo que hablar del profesor Pascuino es eso, es hablar de alguien que sigue haciendo ciencia política, siendo un clásico de la ciencia política, ¿no? Digamos, y celebro que los homenajes sean en vida, porque de esa manera me parece también que para las futuras generaciones hay algo de desacralizar, ¿no? Digamos, a la literatura o a los clásicos y poder ponerles un rostro, una voz, una enorme humanidad como tiene el profesor Pascuino. Nosotros en la Universidad de Buenos Aires lo hemos tenido innumerables veces. El profesor De Luca lo ha invitado al profesor Pascuino a abrir congresos de ciencia política, a participar de las jornadas que hacemos en la facultad. Y sé de la humanidad del profesor Pascuino, además de que es una persona de un enorme sentido del humor. Y eso es fundamental para la vida en general y para quienes hacemos ciencia política mucho más, Comparto, para, para comparto. contrarrestar los niveles de cinismo, ¿no? Digamos, que con los que uno se va formando permanentemente. Así que gracias, Anselmo, gracias, Gianfranco y Antonio, un placer compartir este espacio contigo. Gracias. Antonio, Sí, digo que de la misma manera y del mismo modo que ha manifestado Mara, es para mí un gran placer compartir estos minutos en homenaje a, como ha dicho ella perfectamente, creo que la palabra define la obra y la categoría del profesor Pascuino, un clásico de la disciplina y uno de los grandes maestros a nivel internacional. El hecho de que estemos aquí profesores de tres países, de México, de Argentina o de España, rindiendo un modesto y humilde tributo y pequeño homenaje a la obra de uno de los grandes maestros de nuestra disciplina, ya así lo verifica, ¿no? También para mí es una oportunidad, después de varios años en que no había vuelto a encontrarme con el profesor Pascuino, volver a coincidir con él. Recuerdo que la última vez que coincidimos fue en el aeropuerto de Santiago de Chile. Quizá él ya no lo recordará probablemente,
pero él había perdido la maleta y estuvimos buscando los dos su maleta por el aeropuerto hasta que la consiguió encontrar y entonces ya pudo marcharse al hotel. Recuerdo aquel congreso también porque fue la última vez que tuve la oportunidad de ver al gran maestro también de Gianfranco, Giovanni Sartori, que fue acompañado de su esposa entonces, Isabella Gerardi, ¿no? Y recuerdo algunas conversaciones con ellos en ese congreso realmente fantástico que se hizo en Chile, ¿no? Y también, por supuesto, recuerdo alguna conversación en el propio despacho del profesor Pasquino de Gianfranco en la Universidad de Bolonia. Recuerdo una, por ejemplo, en la que yo fui a presentarme porque aún no nos conocíamos y él fue muy amable porque me estuvo durante mucho tiempo halagando a algunos compañeros de la ciencia política española, señalando que la ciencia política española era de una gran importancia y que había grandes maestros, y así es, ¿no? Pero yo le insistía en que la ciencia política italiana había sido como uno de los grandes embriones, de las grandes, digamos, inspiraciones de la ciencia política europea. Creo que más tarde tendremos oportunidad de hablar de ello, pero sin duda la Escuela de Florencia, de la que son maestros Sartori o Pascuino, por ejemplo, creo que ha sido inspiradora para toda la ciencia política europea e internacional, sin duda. Entonces esto hay que ponerlo de relieve. Y además hay un conjunto de maestros en esta escuela que es realmente impresionante. Ya no solo estamos hablando de Sartori o de Pascuino, ahí está Mauricio Cota, ahí está Panebianco, que es discípulo de Pascuino, o por ejemplo Stefano Bartolini, otro gran maestro, ¿no? O bueno, es que son tantos los que han surgido de la Escuela de Florencia que solo enumerar la nómina es increíble. Leonardo Morlino, que llegó a ser presidente de IPSA, y era presidente de IPSA, yo creo, en ese momento que estaba recordando en Santiago de Chile. Creo que Leonardo era el presidente en ese momento. También es de la Escuela de Florencia, ¿no? Claro, es que ha sido una escuela que ha generado como una expansión enorme y sus profesores tienen un prestigio internacional eh, realmente incomparable. Totalmente de acuerdo con los dos y mi opinión, como el de creo que todos estarán de acuerdo, el profesor Pascuino ya es un gigante que ocupa un lugar destacado al lado de sus dos grandes maestros y mentores, Bobbio y Sartori, y para el público que nos va a ver escuchar, para los futuros politólogos y los colegas, me gustaría que compartieran sus reflexiones para fundamentar esto de que el profesor Pascuino es sin lugar a duda un gigante. Y en ese sentido, quisiera iniciar este diálogo con la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué libro destacarían de esa vasta obra del profesor Pascuino y por qué lo recomendarían a las nuevas generaciones de politólogos? Sé que es una pregunta muy difícil porque tiene alrededor de 60 libros, temas muy diferentes de teoría, de metodología, de sistemas electorales, pero sí quiero preguntarles eso. ¿Qué libro destacarían de la obra de Gianfranco Pasquino y por qué lo recomendarían a las nuevas generaciones de politólogos? Empezamos Es con una Mara y pregunta después. muy difícil, Anselmo, es una pregunta muy difícil. Muy difícil esta pregunta. Es difícil, pero no tan difícil. Hay una cosa que lo escuchaba Antonio enumerar, ¿no? Digamos, los grandes de la Escuela de Florencia, discípulos y maestros del profesor Pascuino, y pensaba, es el programa de la materia mía, Sistemas Políticos Comparados, ¿no? Digamos, básicamente la literatura central está ordenada, empezando por Bobbio, Sartori, Pascuino, Morlino, Panebianco, ¿no? Digamos, es el tronco de lo que uno denomina la política comparada, por supuesto con aportes de otros colegas y de enormes politólogos y gigantes vinculados al estudio de sistemas políticos comparados, pero la esencia es como una columna vertebral italiana donde además el profesor Pascuino es un gran articulador entre quienes han hecho mucha más teoría política que quienes han hecho más ciencia política en términos más empíricos. Yo creo que hay dos. A mí el libro que más me gusta del profesor Pascuino, que no necesariamente es tal vez el que para él es el más relevante en su producción, es La democracia exigente. A mí ese texto me resulta fundamental, primero porque, y lo recomiendo para las futuras generaciones, pero también para el presente y sobre todo para el presente, porque pone en contexto cuál es realmente el fundamento de la democracia
y relativiza, entre comillas, esta idea de que la democracia vive en deuda con la sociedad, ¿no? Digamos, en principio, la revalorización de la garantía sobre el ejercicio de libertades, de participación y oposición, digamos, en la díada clásica de Dahl, pone en contexto, digamos, esta idea de que la democracia siempre es insuficiente, ¿no? Digamos, y me parece que ahí hay una revalorización de en lo que consiste la democracia como régimen político, y es una verdad muy incómoda de decir, cuando siempre es mucho más fácil decir que la democracia debe cosas o que la democracia no alcanza, porque en la medida en que estamos todo el tiempo señalando las crisis democráticas, bueno, también flaco favor le hacemos a la supervivencia democrática, ¿no? Yo vivo en un país con enormes tumultos, o muy tumultuoso en términos políticos, donde la incertidumbre es la regla. Bueno, ahora en España también empiezan a aparecerse un poco más, pero Argentina, estamos convencidos, además los argentinos y las argentinas, de nuestra excepcionalidad política. Y lo cierto es que cuando uno lee La democracia exigente del profesor Pascuino y la lleva a las aulas, en principio además pone en duda esta idea de la democracia está en crisis porque hay cuestionamientos. Bueno, un poco yendo a un maestro del profesor Pascuino, que el profesor Pascuino refiere también en ese libro, Bobbio decía que la democracia tiene fácil la pregunta y difícil la respuesta, ¿no? Digamos, es el único régimen político donde preguntarle cosas es facilísimo y que el régimen pueda producir respuestas satisfactorias al conjunto de la sociedad. Y en ese texto, el profesor Pascuino también pone el foco en términos de la responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Digamos, necesitamos una ciudadanía democrática, porque si no, el desacople no es solo responsabilidad de las élites. Y me parece que ahí hay un enorme debate que la ciencia política está pendiente, que los politólogos y politólogas tenemos la responsabilidad de dar, porque también me parece que el profesor Pascuino en su obra y en ese texto da cuenta de un compromiso normativo que tenemos la obligación de tener como politólogos y politólogas con la democracia, ¿no? Digamos, a nosotros no nos puede dar lo mismo vivir en un régimen democrático que vivir en otro tipo de régimen, y no nos puede dar lo mismo los niveles de extensión de la democracia a nivel del mundo. Entonces, me parece que en ese texto el profesor sintetiza. Y después, algo que yo doy en mi materia, digamos, que es el libro sobre sistemas políticos comparados, que tiene una enorme maestría en contar algo que a veces para los estudiantes suena muy distante y muy lejano, como es la configuración de instituciones y el foco en los poderes de los jefes de gobierno, con una sencillez que hace de ese texto un texto elemental en el sentido más cabal de la palabra, en términos básicos, para poder construir cualquier idea o programa de política comparada. Así que yo elegiría esos dos, uno de tinte más conceptual y teórico, que para mí tiene un enorme valor político además. Yo creo que el profesor Pascuino decía de Bobbio que Bobbio se convirtió a su pesar en un intelectual público, y yo creo que el profesor Pascuino es un intelectual público sin dudas, sin entrar en la discusión sobre los intelectuales gramscianos, esa es otra discusión, y el de sistemas políticos comparados, que creo que es el libro base de cualquier curso de política comparada que demos, aún cuando la ciencia política continental haya perdido algunos escalones en relación con con la ciencia política anglosajona. Esa es como mi respuesta, y hablé un montón y les pido perdón. Claro. Antonio. Sí, esta pregunta es muy difícil. Yo hago un ejercicio cada año que a veces comento con mis estudiantes, y es que cada año leo a un politólogo toda su obra de manera cronológica, para ver cómo funciona, cómo va evolucionando, qué temas dominan. Es decir, es como un análisis, hago como una especie de análisis de toda la obra, leyendo toda la obra. Este ejercicio también lo hago con un novelista, normalmente, con un escritor, y también lo hago con un cineasta. Veo todas las películas de un cineasta. Entonces, claro, hay años que son muy sencillos. Por ejemplo, ahí arriba está la biografía recientemente publicada de Steinrocken. Claro, el año Steinrocken fue muy simple, porque Steinrocken tiene una obra publicada limitada o relativamente reducida, ¿no? Pero claro, la obra de Pascuino, leerla en todo un año es una temeridad. Pero yo aseguraría que es mejor leer la obra de Pascuino que hacer una licenciatura en ciencia política, por ejemplo, ¿no? O leer toda la obra de Giovanni Sartori, o toda la obra de Juan Linz, o toda la obra de Aren Leichhardt. Me parece mejor que hacer o sea, me parece más productivo que hacer una licenciatura o un grado o una laurea en ciencia política. En cuanto a la pregunta directa, como digo, claro, es muy difícil, es que 60 libros o más,
es una gran dificultad elegir una obra. Yo creo que quizá para aconsejar a los estudiantes, yo les recomendaría el nuevo curso de Ciencia Política, que ya tiene no sé cuántas ediciones, tanto en italiano como en español, etcétera, ¿no? Porque creo que ahí hay un destilado, hay como un concentrado de distintas preocupaciones del profesor Pascuino en temas diversos, y ese destilado, es, como esa esencia está ahí, ¿no? Luego, para mí, que estoy muy interesado, más interesado en los temas institucionales, de ingeniería política, de ingeniería constitucional, para mí las obras a las que vuelvo una y otra vez con frecuencia, incluso cuando escribo, pues es el libro que ha dicho, que ha mencionado Mara, Sistemas políticos comparados, pero también me gusta mucho Capi di Governo, por ejemplo, Jefes de Gobierno, es un libro que me gusta mucho. Y también me gusta mucho el libro que hizo sobre sistemas electorales, que fueron libros que los hizo en años casi muy consecutivos, ¿no? Y para mí son dos libros de referencia. Quizá Ingeniería Constitucional Comparada de Sartori, Capi di Governo y Sistemas Electorales de Pascuino están como es una trilogía maravillosa sobre sistemas políticos y sobre todo sobre ingeniería política. Luego también quisiera mencionar para nuestros oyentes o espectadores las obras o las empresas colectivas del profesor Pascuino, que son muy interesantes. Hace unas semanas estaba visitando al profesor Nolen en unas pequeñas vacaciones, y entre los muchos temas de los que estuvimos hablando, aparte de Donald Trump y su regreso a la Casa Blanca, o de la destitución del presidente de Corea del Sur y tantos otros temas de actualidad, igual que las elecciones alemanas, Nolen me hablaba de los diccionarios de los años 80, el de Pasquino con Bobbio y Matteucci, que está aquí al fondo. Yo creo que esa debe ser la última edición. No sé si es la tercera o la cuarta o la quinta. Ese libro es muy reciente, yo lo recibí hace apenas unos meses. Debe ser quizá la cuarta o la quinta, ¿no? Ese diccionario es maravilloso. Creo que siempre tienes una respuesta a cualquier pregunta, a cualquier concepto, y además en textos escritos no por cualquiera, textos escritos por Bobbio, por Pasquino, por los grandes maestros, ¿no? El diccionario de Nolen también fue o ha sido extraordinario para mí, debe estar aquí junto a toda la estantería de su obra, y también lo recomendaría. Es un diccionario también fantástico con una edición en castellano magnífica, y ahí tienes entradas del propio Nolen, de Juan Linz y de tantos otros maestros alemanes, de von Weime, etcétera, ¿no? Son libros de consulta obligada. Pero si tuviera finalmente que quedarme con un solo libro de Pascuino hoy, porque cada día cambiaría, cada día elegiría un libro de Pascuino, ¿no? Pero hoy elegiría este. Este libro es la biografía de Gianfranco Pascuino. ¿Y por qué la elegiría? La elegiría porque me encantó cuando la leí, me pareció maravillosa, me permitió entender mucho mejor cómo se construye un politólogo, cómo sus temas se eligen, cómo él, bueno, llega a Florencia desde Turín, luego se marcha al Reino Unido. La biografía es maravillosa. Si tengo que recomendar un solo libro hoy, recomendaría la autobiografía que se llama Entre ciencia y política. Creo que solo está en italiano, pero bueno, en castellano se lee muy fácilmente, quiero decir que es muy, muy parecido. Y recomendaría este libro, sin duda, la autobiografía, porque hay muy pocas autobiografías de politólogos, es una lástima, y hay muy pocas biografías también de politólogos, ¿no? Esta, por ejemplo, que mencionaba, que estaba leyendo hace unas semanas de Rocan, debe ser una de las pocas excepciones. Es una gran biografía de muchas páginas, pero la de Pascuino es mucho más encantadora, porque está escrita por el propio protagonista. Así que recomendaría su autobiografía, que es muy reciente, creo que es del año 2022 o 2023 o algo así, ¿no? 2022, 2022. Y lo que ustedes comentan, toda esta vasta bibliografía y la bibliografía que comparten para el público que nos va a ver y escuchar, es una prueba fehaciente de que el profesor Pascuino resume lo mejor de sus dos maestros, el- lo- el- la visión comparada de los fenómenos políticos, pero también la reflexión teórica acerca de los problemas de la democracia. Y también el profesor Pascuino tiene otra característica que brevó de sus maestros, que es un intelectual público. Es una persona que escribe, constantemente aparece en los medios dando su opinión sobre una vasta cantidad de temas. En ese sentido, Mara y Antonio, ¿qué nos pueden decir
sobre el rol del profesor Pascuino como un intelectual público. Mara. Para mí esta pregunta es más difícil que la anterior porque implica, digamos, hablar de una motivación personal del profesor Pascuino vinculada a la actividad política. Creo que lo dije al cierre de mi primera intervención. Yo creo que el profesor Pascuino es un ejemplo en términos del compromiso normativo que los intelectuales tienen que tener o tenemos que tener. Yo no me considero un intelectual, lo voy a decir desde el rol de politóloga, con la democracia. Creo que el profesor Pascuino ha abandonado, por suerte, como pocos, el lugar cómodo del intelectual refugiado en el atrio de la universidad para aleccionar a la política y se ha involucrado en la política para poder comprender parte de los dos mundos, ¿no? Digamos, uno lo ve constantemente, para el mundo académico es muy sencillo aleccionar a la política sobre lo que la política debiera hacer, pero la política luego enfrenta restricciones que teóricamente podemos no percibir, y yo creo que el profesor Pascuino ha combinado esas dos miradas de una manera magistral, porque también su práctica política y su rol y su compromiso con lo público ha nutrido su mirada analítica y su mirada teórica sobre los fenómenos de la política. Le ha permitido hacer las preguntas correctas, ¿no? Digamos, yo siempre tiendo a pensar que el gran problema que tiene la política contemporánea es que no hace las preguntas correctas. ¿No? Digamos, no definimos el problema político de la manera correcta porque no se saben hacer las preguntas correctas, y a la inversa la academia siempre está parada, cuando no lo quiera, en un lugar mucho más prescriptivo, ¿no? Digamos, las instituciones debieran. Bueno, las instituciones hacen lo que pueden en los contextos en los que operan, ¿no? Digamos, en ciencia política, por suerte no tenemos el desvío ceteris paribus como establecen los economistas, ¿no? Digamos, el ceteris paribus va a pasar tal cosa. Bueno, resulta que ceteris paribus no sucede en la vida real, que en la vida real los ciudadanos votan y en general eligen sobre una cantidad de fundamentos que los politólogos no podemos precisar. Las motivaciones de la conducta política son ajenas a nuestra comprensión y simplemente nosotros podemos identificar marcos de restricción, condiciones para la toma de decisiones y una serie de cuestiones. Y yo creo que el profesor Pascuino, en su mirada política, ha logrado hacer dialogar esos dos mundos, enriqueciendo la ciencia política, que es el lugar que nos toca hablar ahora, y además enriqueciendo a la política, ¿no? Digamos, ahí aparece un juego de expertise. El profesor Pascuino ha prestado mucha atención, y a mí esta parte de su obra me resulta muy interesante, a la idea de la cultura política, ¿no? Digamos, un concepto que en nombre de la matematización de la política, como decía el profesor Sartori, hemos abandonado tratar de comprender cómo se organizan las sociedades desde las premisas culturales, porque es más sencillo hacer análisis estadístico, coleccionar datos antes que producir una interpretación sobre aquello que estamos observando. Pero para poder interpretar lo que estamos observando tenemos que tener categorías de interpretación. Y yo creo que el profesor Pascuino ha hecho eso como intelectual y nos ha ofrecido un prisma para interpretar la realidad y nos lo sigue ofreciendo, inclusive en su libro donde él analiza, y fue el motivo que yo tuve para entrevistarlo, la obra de Sartori y de Bobbio, ¿no? Digamos, él permanentemente remite a esa idea de poder tener categorías que nos permitan ordenar el mundo, definirlo, comprenderlo, aprenderlo, y para luego poder explicarlo. Y me parece que eso ha sido su gran contribución como intelectual, digamos. Nos ha dado categorías para entender el mundo, nos ha dado preguntas, nos ha enseñado a hacer preguntas. Me parece que eso es fundamental, y su preocupación por la naturaleza de la cultura política y el nivel de democracia que muestran, ¿no?, las sociedades a nivel de la ciudadanía, me parece que pone el foco desde una matriz institucional en algo que en general tendemos a olvidar. Y para mí eso es su gran aporte como intelectual público, más allá de su carrera política per se, ¿no? Digamos que yo celebro siempre que las personas comprometidas con la democracia y con lo público decidan, como decía Sarmiento, ¿no? Digamos, un prócer para los argentinos y un intelectual también,
ensuciarse y meterse en el barro que significa hacer política para intentar cambiar las cosas. Me parece que ahí hay algo de maestría en el profesor Pascuino que no todos pueden decir de sí mismos. Totalmente de acuerdo. Antonio. Sí, bueno, me hubiera gustado escuchar, espero que después tengamos la oportunidad de que también Gianfranco pudiera decirnos cuál es su libro preferido ahora de tantos, ¿no? O por alguna razón particular, pero por responder directamente a la pregunta que nos has planteado sobre el rol del profesor Pascuino como intelectual público, eh, yo diría que esta faceta es muy importante, porque si pensamos en, por ejemplo, en uno de los maestros de Gianfranco, en Sartori, Sartori es un académico y es un intelectual público. De hecho, devino de académico, es decir, pasó de ser estrictamente académico a ser un intelectual público que incluso, según me comentaba él, era un, digamos, mucho más lucrativo, ¿no? Porque yo creo que ciertamente Sartori vendió muchos más libros de sus últimos libros de ensayo que de todos los libros anteriores de ciencia política pura y dura, que eran obviamente de mucho más nivel, ¿no? Pero sus libros sobre el Homo Videns, etcétera, que constituyen un elemento de difusión y de intelectualidad, obviamente tuvieron más difusión. En este sentido, yo creo que Pascuino eleva la apuesta, si cabe, porque Pascuino no solo es uno, académico, y dos, intelectual público, sino que además es tres, político en activo. Es decir, él tiene una trayectoria política muy importante, fue senador durante, me parece que varios años, yo creo que 2 décadas, si no llegaron a los 2 décadas, 3 décadas. Yo creo que en los 80 y en los 90 él fue senador, estoy convencido y seguro de ello. Y en la propia biografía, autobiografía, comenta sus impresiones sobre esa etapa. Y claro, un politólogo que ya ha alcanzado la categoría de maestro o está en ese estadio de alcanzar la categoría de maestro y de clásico en vida, y que además ha participado de la política, es decir, que ha sido protagonista de la política, esa combinación muy pocos la pueden plantear. Podemos encontrar en la historia de nuestra profesión un intelectual público o académicos, la mayoría somos académicos, quizá no con tanta trascendencia, con muy poca trascendencia a nivel de intelectualidad pública, pero que también tenga esa tercera condición de político. Él fue senador, como estamos comentando, y además impulsó intentos de reforma institucional, de reforma electoral. Bueno, él ha sido muy crítico con las reformas electorales últimas que se han llevado a cabo en Italia. Yo creo que eso es muy importante. Sus maestros fueron intelectuales públicos, probablemente los dos grandes maestros, los maestros o los intelectuales públicos más importantes de Italia, de la Italia de la posguerra, Bobbio y Sartori. Eh, Ellos escribían en los diarios. También Pascuino ha escrito mucho en los diarios. Sin embargo, yo, por ejemplo, nunca he encontrado ningún libro que recopilase los artículos de Gianfranco en la prensa, y sé que trabajó o que colaboró con la Unitad, ¿no? La Unitad, el famoso diario, o también con La República, y que tuvo sus más y sus menos con estos periódicos, porque él mismo lo comenta en la autobiografía. Y de hecho, en la autobiografía solo hay una carta, ¿no? Solo hay un documento que es una carta donde cesan de colaborar con él en el diario La República y prescinden de él porque consideraban que no era compatible que escribiera para La República y para la Unidad, ¿no? Era una cuestión realmente curiosa, ¿no? Es verdad que hay poquísimos intelectuales públicos hoy en el mundo, a diferencia de épocas pasadas, ¿no? En Francia hubo grandes intelectuales, ¿no? Camus, Sartre, Raymond Aron, ¿no? George Orwell en Inglaterra después de bueno, no después de la posguerra porque prácticamente murió poco después, ¿no? Pero ha habido grandes intelectuales públicos, hoy hay pocos, ¿no? Quizá en toda Europa a lo mejor Habermas y alguno más, pero no hay demasiados, ¿no? Tampoco en Estados Unidos, ¿no? Después de la muerte de Rawls quizá no haya grandes intelectuales. Hay profesores que son especialistas en unos ámbitos u otros, pero no son grandes intelectuales, ¿no? Sin embargo, creo que digamos, esta combinación en el perfil de intelectuales públicos, político y académico solo se da en la obra de Pascuino, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con ambos. Inclusive, sí, creo que esta vena de
intelectual público del profesor Pascuino es porque le gusta mucho el debate y siguiendo su propia recomendación como intelectual público, él siempre simplemente orienta, no da respuestas. Si no recuerdo mal, el profesor Pascuino ha dicho, los políticos son los que deben de resolver, el intelectual público debe de orientar y proponer, y creo que en todas sus columnas, en todas sus análisis sobre la realidad del fenómeno político, sigue esta recomendación. Eh, y no solo sobre los grandes temas, y los temas muy actuales como el populismo. He leído algunas columnas de él sobre el populismo, sobre los problemas de la izquierda, y tengo entendido que hace algún par de meses, algo así, estuvo hablando en un congreso, seminario sobre inteligencia artificial. Entonces, es un intelectual público que sigue muy vigente, que sigue muy actual en esto. Y bueno, finalmente, Mara y Antonio, en su opinión, también sé que es una pregunta difícil, pero ¿cuál es el legado intelectual del profesor Gianfranco Pascuino y su aporte a la disciplina de la ciencia política? Bueno, si Esta quiere es- Mara, empiezo yo ahora o al revés. Antonio, empieza. Lo digo para Adelante, que no sea ya Antonio. siempre la primera respuesta al fuego directo de la pregunta inesperada, ¿no? Quizá aquí comparto la reflexión que ha hecho Mara en su intervención anterior alrededor de que la gran aportación, uno de los grandes legados de toda la escuela de Florencia, tanto de Sartori como de Pascuino, como del resto de grandes maestros de Florencia, ha sido la creación de categorías analíticas, categorías a veces empíricas, pero categorías. De hecho, la clave, yo creo, para que un gran maestro tenga una gran repercusión es pues, el desarrollo de categorías. Por ejemplo, Juan Linz y el autoritarismo, Aren Leichardt y el consocionalismo, Sartori y el multipartidismo polarizado, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esto es clave porque nos ayuda a pensar y nos ayuda a pensar más allá de lo que es la política en un solo país. Luego, por otra parte, quizá en relación con esto que planteas del legado intelectual, yo creo que el legado intelectual y quizá la comprensión de la figura académica del profesor Pascuino se puede entender bien si se ve como en el centro de una constelación, ¿no? de grandes maestros, tanto maestros como discípulos. Antes decía que él es fruto de dos grandes maestros, del magisterio de Bobbio y de Sartori, pero también es el maestro a su vez de otros maestros que a nivel internacional tienen o gozan de un gran reconocimiento, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en dos de sus discípulos como Angelo Panebianco, que para mí o publicó uno de los mejores libros sobre partidos políticos que yo haya podido leer, aunque luego Panebianco se haya dedicado a otras cosas. Y recuerdo que el propio Gianfranco me invitó en Bolonia, en la librería Feltrinelli, a una presentación de un libro de Panebianco que era sobre institucionalismo, ¿no? Es decir, que Panebianco también se ha movido en muchos campos. Recuerdo aquel evento al que me invitó muy amablemente, ¿no? Pero quiero decir que él está en medio de una constelación como de estrellas, ¿no? Por una parte los maestros Bobbio, Sartori, por otra parte discípulos como Panebianco o como Bartolini. Bartolini también tiene una obra fabulosa, ¿no? Y luego acompañados todos ellos de una especie como de Dream Team, si me permiten la analogía futbolística, ¿no? Un Dream Team, un equipo de ensueño formado por, yo creo que más de 11 grandes maestros de la disciplina. Estamos hablando no solo de los que ya he mencionado, sino también de Domenico Fisichella, de Leonardo Morlino, al que ya antes cité, o de Mauricio Cota, o de Adriano Papalardo, Urbani, Pasigli, Gori, yo qué sé, es que la escuela de Florencia es impresionante, ¿no? Por otro lado, quizá a veces he señalado o he pensado que la diferencia entre nuestras tradiciones de ciencia política en otros países y la italiana es que los italianos pudieron concentrar en una gran escuela a un montón de grandes maestros, mientras que en nuestros países esto sufre una cierta dispersión. Por ejemplo, la ciencia política española tiene varias escuelas. Está la escuela de Granada, la escuela de Madrid, bifurcada incluso en dos grandes maestros, la escuela de Barcelona.
esto en Italia a mí no me parece que sea así. La escuela de Florencia tiene tal potencia que parece que la ciencia política italiana es como monocéntrica, ¿no? Que tiene solo ese centro, ¿no? Y de hecho, se me ocurre que quizás solo pudo tener una pequeñísima competencia en Catania con Alberto Spreafico, pero bueno, es que Spreafico al final también fichó por Florencia, ¿no? Es complicado. Y yo creo que no tuvieron competencia porque el resto de grandes escuelas que había en Italia en los años 60 posiblemente, por ejemplo, la escuela de Turín de Bobbio, la escuela de Pavía de Bruno Leoni, o por ejemplo, la escuela de Bolonia de Battaglia, por ejemplo, eran todas escuelas muy centradas en la filosofía política, o por ejemplo, en el caso de Battaglia, muy centrado en la historia del pensamiento político. No era ciencia política empírica, ¿no? O ciencia política quizá más dura, ¿no? Y yo creo que eso lo consiguió Florencia y Florencia amalgamó a la florinata de una, digamos, de una industria floreciente de politólogos y de comparatistas que han sido grandes maestros a nivel internacional. Entonces yo creo que ahí hay algo muy interesante y muy importante. Incluso si comparase, por ejemplo, la ciencia política italiana con el derecho constitucional italiano, claro, el derecho constitucional italiano también tiene varias escuelas. No tiene solo una escuela como en Florencia, ¿no? Está, no sé, Mortati en Roma y sus muchos discípulos, o está, por ejemplo, en Bolonia Pergolesi o Bergottini, ¿no? O, no sé, o Barbera, ¿no? O Barberá, ¿no? O en Florencia con Calamandré y sus discípulos, ¿no? Es decir, hay muchas escuelas. Igual ocurre en España con el derecho político, ¿no? Y también con la ciencia política, pero en Italia me llama la atención que hay una concentración de talento tan tremendo en Florencia que quizá eso también ha permitido que hayan sido mucho más conocidos y que sus trabajos hayan sido mucho más potentes en muchos sentidos. Esto es una impresión mía que quizá es equivocada, ¿no? Pero tengo esa impresión. Yo creo que el legado intelectual es sencillamente el de Pascuino, pero también de toda la gran escuela de Florencia, ya digo, de maestros y discípulos que forman una constelación realmente incomparable e imbatible. Muy bien. Mara. Gracias, Antonio, por tomar la posta. Me quedé reflexionando sobre lo que decía Antonio sobre la Escuela de Florencia antes de entrar a la pregunta, y yo creo que también el entorno florentino colabora, ¿no? Digamos, el rol que Florencia ha tenido en la historia de la propia Italia y del desarrollo, ¿no? Digamos, hay como una especie de atracción mutua entre el pensamiento político y lo que sucede en Florencia como ciudad y ha sucedido históricamente. Solo una digresión más a título de chiste. Pero lo que a mí me parece como el gran aporte que ha sido el profesor Pascuino, y coincido con Antonio, hoy toca hablar de la persona de Pascuino, pero coincido que la obra de Panebianco es enorme, sobre todo por lo imperecedera que resulta, pero y justamente me paro sobre esa idea porque yo creo que el gran aporte que ha hecho el profesor Pascuino ha sido la reivindicación de los partidos políticos. Como organizaciones, a la Panebianco uno podría decir, pero sobre todo como esas instituciones, esas organizaciones sin las cuales uno no puede pensar la política y la democracia, ¿no? Digamos, hace muy poco el profesor Pascuino fue entrevistado para hablar sobre el populismo, sobre el problema del clientelismo y sobre el avance de la derecha o de la nueva derecha y todo un reverdecer de las posiciones extremistas y xenófobas, porque el problema no es solamente el extremismo, sino el discurso que el extremismo, la nueva derecha tiene en este momento, sus reflexiones sobre lo que en su momento fue Matteo Salvini para el gobierno italiano, y creo que su gran reflexión y su gran aporte es, si los partidos son débiles, aparecen otras instituciones que son tremendamente más nocivas para la democracia, ¿no? Digamos, y creo que ese legado es un legado público, es un legado político y es un legado académico, ¿no? Digamos, la obligación de poner en contexto el rol de los partidos políticos, aun cuando hoy pareciéramos también desde la ciencia política atravesar una especie de nostalgia respecto de lo que supieron ser los partidos burocráticos de masas, ¿no? Digamos, esas grandes organizaciones con enormes estructuras movilizantes, y en ese momento también, digamos, los partidos políticos recibirían críticas respecto a la estructura verticalista, pero los partidos políticos han sido los grandes relatos del siglo XX, son los que han ordenado la política y nos han permitido
construir sociedades mucho más plurales. En la pérdida de los partidos políticos, lo que se va perdiendo es el pluralismo político, y cuando perdemos el pluralismo político hemos perdido casi todo. Y yo creo que esa vuelta sistemática que el profesor Pascuino hace sobre cada pregunta que le hacen, en cada entrevista que da, cuando analiza todos los fenómenos, en algún momento él siempre dice, siempre vuelve a destacar el rol de los partidos políticos, por más maltrechos que estemos, o que estén, mejor dicho, ¿no? Digamos, y yo creo que ahí hay otro gran legado para los estudiantes y para las futuras generaciones, que es que el profesor Pascuino, cada vez que analiza la política, y lo hace desde una perspectiva científica y académica, no destrata al objeto de lo que está estudiando. Uno no va a leer nunca en Pascuino, ni en sus intervenciones mediáticas, vamos a llamarle, ni en sus intervenciones académicas, un desprecio de aquello que define el objeto de nuestra disciplina. Y yo creo que eso también es un gran legado como profesor, ¿no? Digamos, de poder decirle a los estudiantes, muchachos y muchachas, cuando ustedes vienen a estudiar ciencia política, lo primero que no tienen que hacer es maltratar aquello que quieren estudiar, ¿no? Digamos, si ingresamos a la carrera, si ingresamos a la disciplina con una posición, para simplificar, antipolítica o antipartidos, bueno, flaco favor le vamos a hacer a la disciplina para poder pensar los problemas contemporáneos, y yo creo que ese es el gran legado del profesor Pascuino como intelectual, como académico y como profesor, porque yo creo que un rol que Gianfranco adora es ser el de profesor, ¿no? Digamos, el de poder abrir el juego a las nuevas generaciones, y esto que yo decía al principio, ¿no? Digamos, ser un pensador que tiene rostro y que tiene humanidad, y al que los estudiantes se pueden aproximar sin temor, ¿no? Digamos, cuando los libros se convierten en clásicos, los estudiantes toman distancia, ¿no? ¿Y cómo le voy a hablar en un congreso al profesor Pascuino? El profesor Pascuino va a estar disponible para conversar, y yo creo que eso también es un legado para quienes somos profesores, y no abandonemos la cercanía que tenemos ni con nuestro objeto ni con nuestros estudiantes. Creo que esos son como los grandes legados que, a mi manera de ver, tiene Gianfranco. Y yo aprovecho la oportunidad con esto último que dijiste, Mara, para señalar que, en mi opinión, por razones afectivas y también por razones actuales, mi libro preferido es el de La oposición en las democracias contemporáneas, un libro que adquirí en Argentina en 1997, publicado por la editorial Eudeva, porque justamente el problema de las democracias de antes y de ahora no solamente son los problemas de sus instituciones o los problemas de la ciudadanía, sino la calidad de oposición, el tipo de oposición que requieren las democracias para lograr responder a esos retos que ustedes mencionaron. Y bueno, Si me lo permites, Anselmo, hacer una pequeñísima coda muy breve. Sí. También recomendaría este libro, dado que hemos hablado del trabajo intelectual y de la figura del intelectual público. Yo creo que aquí quien tenga más interés por la faceta de Gianfranco en los aspectos intelectuales y de intelectual público, creo que aquí es un librito muy pequeño, es como un ensayo, ¿no? Pero también es un librito maravilloso. A veces las pequeñas joyas del profesor Pascuino están en libros que no son tan conocidos, pero ahí están también, y también yo recomendaría ese libro para aquellos que tienen más interés por esa faceta. No estoy tan segura, Antonio, de que para los estudiantes eso que acabas de mostrar sea pequeño, ¿eh? Sí, son muy pocas páginas, ¿no? Sí, sí. Para vos que haces la proeza de leer en un año un académico, una obra de novelista y un cineasta que te admiro profundamente, en eso yo llego hasta uno de las dos, digamos, o novelas o académico, voy turnando. Tengo una cosa similar que es, si me gusta un autor, debo leer toda su obra, no lo puedo soltar, ¿no? Digamos, y el tema con Pascuino es que sigue produciendo, entonces uno está como corriendo detrás de la producción. Una temeridad, el año pascuino es una temeridad, ¿no? Como por ejemplo el año Linz, ¿no? Es que leer a todo Linz es claro, otra temeridad. Eso sí es una temeridad también grande, pero bueno, hay un límite. Todavía nos esperan algunas nuevas producciones y esperamos que así sea.
pero insisto, yo no sé si es tan breve para los estudiantes el libro que acabas de recomendar. A lo mejor en España leen más todavía que lo que están leyendo aquí en Argentina. Y finalmente, para darle la palabra al profesor Pascuino, solamente quiero mencionar, además de todo lo que ustedes ya nos compartieron, solamente mencionar que en mi opinión el aporte a la disciplina, pero insisto, además de todo lo que ya dijeron, el aporte del profesor Pascuino a la disciplina es que él contribuyó a la renovación y actualización de la ciencia política italiana y a través de la puesta al día del diccionario y su manual de ciencia política ha beneficiado el desarrollo de la disciplina a nivel mundial. Eso es lo que brevemente puedo decir. Y le doy la palabra al profesor Pascuino para que cierre este breve diálogo a tres voces. Muchísimas gracias Anselmo, Mara y Antonio. Ustedes han dicho muchas palabras verdaderamente amables. Creo que no merezco todo, pero acepto todo. Soy muy contento. Intento no contestar, sino hacer algunos elementos de, ¿cómo puedo decir?, de precisión sobre lo que ustedes han dicho. Primero, que es verdad, como decía Mara, que yo gusto de la política, gusto de la ciencia política y gusto del análisis científico de la política. Creo que todos, académicos, profesores, políticos y ciudadanos, seremos mejores si conocemos bien la política. La política debe interesar todo. Los ciudadanos interesados, informados, participantes, son ciudadanos mejores que contribuyen a una buena democracia, a una buena convivencia civil entre hombres y mujeres. Eso es no creo que sea una vocación, puede ser una misión, pero yo me interpreto mi actividad pública como una predicación de la buena política. Me parece una tarea importantísima que no muchos autores, no muchos académicos han hecho. De una cierta manera, Bobbio ha sido un intelectual público, más intelectual y más público que Sartori. Sartori también, pero Sartori tenía un espíritu crítico exagerado. Entonces la audiencia de Sartori podía ser muy polarizada. Y Sartori ha tenido menos influencia que Bobbio. Eso es un punto muy importante. Entonces, intelectual público, pero creo que debo precisar lo que significa. Intelectual público es un hombre o una mujer que habla al público, es decir, a la opinión pública. No es alguien que habla solamente con los políticos, con algunos políticos, que intenta producir ideologías. Es alguien que explica y que dice lo que es mejor. Si queremos eso, podemos obtenerlo a través de algunas acciones políticas, algunas teorías políticas. Y si queremos otros, debemos cambiar la teoría, debemos cambiar las indicaciones, lo que hacemos. Entonces, hablar en público al público y no a alguien, sobre todo, en un momento entendido que Mara decía algo sobre eso. Yo nunca soy pagado cuando hablo en público sobre la política. Eso es necesario, absolutamente necesario, porque no puedo aceptar influencias sobre lo que voy a decir o que no voy a decir, porque muchas veces lo que los intelectuales públicos no dicen es más importante de lo que dicen. Y debo mantener totalmente mi autonomía de pensamiento, mi autonomía de acción, mi autonomía de elaboración crítica de lo que veo. Entonces no hablo lo político. Escribo sobre algunos diarios. Los que leen saben lo que pienso, pero no intento influenciar lo político. Intento influir sobre el debate público sobre algunas actividades. Tercer elemento, los libros. He escrito muchos libros. Espero que sean buenos libros, pero comparto con Mara que La democracia exigente es un libro
yo diría, muy inteligente, un libro con pasión, un libro sobre la democracia de los democráticos, lo que los democráticos pueden hacer por la democracia, lo que me parece importante. Es decir, no debemos preguntarnos lo que la democracia puede hacer para nosotros, sino lo que nosotros podemos hacer para la democracia. Entonces, eso es necesario, por eso es necesario tener ciudadanos interesados, informados y participantes. Y podemos hablar con los ciudadanos si utilizamos categorías claras, conceptos que no manipulan el debate público, conceptos que explican y que intentan producir otro debate público. La democracia no tiene una fin o un fin. La democracia es algo que construimos cada día. Entonces debemos hablar de eso cada día con conceptos claros y muy precisos. La democracia que se siente hace esta tarea. Es verdad que tengo, ¿cómo puedo decir? Un poco de evaluación positiva del curso de ciencia política, del nuevo curso de ciencia política, porque tiene mi idea de política, conceptos claros, comparaciones y potencialidades de aplicaciones. Las tres etapas, los tres steps, tener conceptos claros, porque no debemos nunca manipular la opinión pública, saber comparar, porque si conocemos solamente un sistema político, no conocemos tampoco este sistema político, porque no podemos decir lo que es regular, lo que es conformidad y lo que es excepcional. Y no podemos explicar las situaciones excepcionales. Hay muchas situaciones excepcionales en la política contemporánea. Y debemos explicar la excepcionalidad utilizando las teorías que hemos elaborado o cambiando las teorías. Eso es otro elemento muy importante. La oposición es un buen libro, creo que debe mucho a Linz, lo que Linz ha escrito sobre la oposición, a Linz, a Dahrendorf y a algunos pocos autores americanos. Los politólogos americanos no hacen más a la opinión, no hablan más a la opinión pública, hablan a los colegas. Eso es un error fundamental. Lo deben hablar a los colegas. Yo hablo no a los colegas, sino a la opinión pública y a los estudiantes. He enseñado muchos años, 40 años más o menos. Continúo enseñando a la Johns Hopkins de Bolonia y a un máster de la Universidad de Bolonia. Me parece que esa es una buena manera de traducir ideas, de compartir ideas, de explorar lo que no sabemos y lo que debemos saber. Esa es mi concepción de la opinión pública. Predicar la buena política, porque sabemos que existe la buena política. No existe una buena política, existen muchas buenas políticas y debemos individuar las buenas políticas, explicarlas y traducirlas. Entonces aplicar los conocimientos políticos. Eso es la etapa de la ingeniería política y de la ingeniería constitucional. Comparto eso con Sartori y me parece que es muy importante. Pensar que estudiamos la política como podemos estudiar algo de científico como las estrellas no es una buena manera de hacer ciencia política. Intentamos cambiar los comportamientos de los hombres y de las mujeres. Intentamos cambiar las instituciones, las reglas. Podemos hacer una buena política si sabemos cómo cambiar las reglas y cómo cambiar las instituciones. Algunas de las constituciones del mundo, de las mejores constituciones del mundo, son el producto de buena ingeniería política. La Constitución de Alemania y de una cierta manera la Constitución de Francia son el producto de una buena ciencia política. Al final, he hecho mucho. Soy muy, ¿cómo puedo decir? Muy halagador, esta es la palabra, muy halagador de lo que ustedes han dicho. Me parece cumplimientos, espero, merecidos, pero muchísimos cumplimientos, entonces los agradezco mucho.
Hay mucho a hacer también. He escrito mi trayectoria personal y científica en el libro que Antonio ha tenido la amabilidad de citar, es decir, mi autobiografía, Trascienza y Política, porque debemos nunca olvidar que hacemos ciencia, es decir, producimos ideas que pueden ser controladas, que pueden ser verificadas, pueden ser cambiadas sobre los comportamientos y las instituciones políticas. Esa es la tarea de un cientista político. Y creo que debemos ser muy contentos si logramos algo. No, nunca podemos obtener victorias definitivas, pero podemos explicar algo que es importante. Podemos explicar algo que es importante para la vida de los hombres y por la vida de los hombres y las mujeres. Debemos hacerlo con la capacidad que tenemos y que utilizamos y confrontamos con otros que más o menos comparten lo que decimos. Una pequeña nota al final. La escuela de Florencia fue de una... Tengo una visión un poco autocrítica, porque fue una escuela en Florencia hasta el momento que Sartori decidió dejar Italia e ir a los Estados Unidos. Es decir, no más que 10 años, no más que 10 años. Pero fue una escuela muy importante. Pero no fue solamente el problema de la enseñanza de Sartori. Como dice, el elemento importante, fundamental, fue la revista italiana de ciencia política. Fue el punto de agregación de los que trabajaban sobre la ciencia política. La revista ha sido el fulcro, el núcleo de la ciencia política italiana contemporánea, podemos decir así. Hoy la revista no es más importante. Los cientistas políticos italianos no son más una escuela. Hay algunos que son muy buenos, que son muy capaces, técnicamente casi perfectos, pero no hay una escuela más. Eso es un problema, porque si no hay una masa importante de hombres y mujeres que trabajan compartiendo principios, compartiendo reglas, compartiendo objetivos, no pueden construir una escuela. Yo creo que el, puedo decir deterioramiento, el deterioramiento de la ciencia política contemporánea en muchos países es de una manera responsable del deterioramiento de la política mundial. Debemos actuar intentando mejorar la ciencia política contemporánea, porque si mejoramos la ciencia política contemporánea, vamos a mejorar las condiciones del mundo. No es una ilusión, es ¿cómo puedo decir? Una esperanza. Y creo que hay mucho que debemos trabajar por obtener este éxito, pero podemos obtenerlo. El trabajo es la receta mejor para obtener una buena ciencia política. Gracias, muchísimas gracias. No Al contrario, conozco la palabra por conmoción, pero soy conmovido, puedo decir conmovido. sí, sí está muy bien aplicada, profesor Sí, está Pascuino. perfecta, la conjugación es correcta. Sí. Muchas Bueno, gracias, profesor Pascuino. Y antes de que darle la palabra a Antonio y a Mara para que se despidan, quiero darles en verdad las gracias a ambos por compartir con nosotros sus valiosas reflexiones sobre la obra y personalidad del profesor Gianfranco Pascuino, también por su amable disposición de ambos por estar con nosotros en esta emisión para rendirle un homenaje al profesor Pascuino con motivo de su aniversario y por supuesto, gracias, profesor Pascuino, por esa generosidad intelectual y afectiva que ha mostrado en todo momento y, bueno, por estar aquí con nosotros. Antonio primero y Mara Sierra, por favor. Bueno, sencillamente agradecer la oportunidad al profesor Anselmo Flores que me brindó para poder acompañar en este más que merecido homenaje o pequeño tributo, muy humilde tributo a un gigante como es el profesor Pascuino, ¿no? De quien se podría decir aquello que se dice de los grandes, ¿no? A hombros de gigantes, ¿no? Pues él también se
pudo manifestar su grandeza, ¿no? Mara creo que lo definió perfectamente al principio de esta conversación. A ver, lo definió como un clásico y creo que con eso ya está dicho todo. Creo que la obra de Pasquino para todos los politólogos, desde Estados Unidos a Italia y desde Argentina a Noruega, es una obra de referencia, de consulta y por tanto es obviamente una obra obligada para cualquier politólogo y especialmente yo animo a los más jóvenes que sé que siguen este canal para que lean estas obras del profesor Pasquino, ¿no? Que hemos recomendado y muchas otras porque como hemos dicho su obra es realmente extraordinaria. Gracias, Antonio. Mara. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento contigo, Anselmo, por invitarme a ser parte de este encuentro, al profesor Pascuino por permitirme una vez más hablar con él. Eh, para mí es un gusto cada vez que podemos encontrarnos, últimamente pantalla mediante, pero siempre es un placer. Anselmo, nuevamente, Antonio, perdón, ha sido un gusto conocerte y admiro profundamente tus desafíos, así que mis mejores éxitos para el año pascuino que tienes por delante y simplemente gracias para los que están del otro lado, que comparto las palabras de Antonio y las hago mías, que se animen a leer la obra de Pascuino, porque es un viaje que vale la pena. Y yo cierro esta misión diciendo, profesor Pascuino, feliz aniversario, larga vida, profesor, y que nos siga dando esos análisis tan necesarios para este mundo actual. Gracias a los tres, profesor Pascuino, y hasta la... Sí, profesor. No, no, sí, no es políticamente correcto, pero quiero abrazar a todos. Un grande abrazo. Gracias, Sí, sí. profesor. Un abrazo. Hasta la próxima emisión. Gracias a todos.